Que Dios los bendiga abundantemente a cada uno de ustedes. Bueno, el título de la prédica del día de hoy es Esperando su venida. Cuando nosotros esperamos algo y ese algo nos gusta, le damos mucha importancia a ese hecho. Me acuerdo cuando estaba en la escuela, en el colegio, al término de este periodo escolar, mis padres me daban un premio, que era enviarme de vacaciones acá a la ciudad de Guayaquil, en la cual yo disfrutaba muchísimo. Y siempre esperaba con ansias que se terminara ese periodo escolar para poder venir nuevamente. Durante ese periodo me preparaba fielmente, hacía mis tareas, mis lecciones, mis exámenes y esperaba con alegría el término del periodo escolar. Asimismo, con ese esmero debemos nosotros los cristianos esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos prepararnos, vivir fielmente para Él y testificar a los que no son salvos. ¿Para qué? Para animarlos a que se conviertan en cristianos, en seguidores de Cristo. Nosotros vamos a tener la gran bendición que nos vamos a reunir con Él, con el Mesías, en el aire. Será una reunión gloriosa. Tendremos nuestros cuerpos glorificados e iremos a las moradas que nuestro Rey nos preparó. Pero a veces queremos que llegue ya, que llegue ese día y se acabe todo dolor, se acabe todo llanto, todo obstáculo, todo problema, y nos convertimos en egoístas. Yo era uno de ellos en los primeros años de aceptar a mi Señor como Salvador. Quería que llegue ya para que se acabe todo esto. Entonces me estaba volviendo egoísta. Pero Cristo no trabaja de esa manera. No trabaja a la manera de nosotros, sino trabaja a la voluntad de Él, de acuerdo a esa preciosa voluntad. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice la palabra del Señor: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Debemos ser pacientes y esperar la venida de nuestro Señor con gozo y velando en todo tiempo. En el libro de Santiago, capítulo 5, los versículos 7 y 8, en la traducción del lenguaje actual dice: pero ustedes, hermanos, tengan paciencia y no se desesperen, pues ya pronto viene Cristo el Señor. Hagan como el campesino, que con paciencia espera la lluvia y también espera que la tierra le dé buenas cosechas. No se quejen unos de otros para que Dios no los castigue, pues Él es nuestro juez y ya pronto viene. Ahora, mientras estemos esperando esa hermosa venida de nuestro Señor Jesucristo, sin desesperarnos, nosotros aquí en este mundo debemos cumplir propósitos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y uno de esos propósitos es que seamos sus instrumentos para llevar al mundo las buenas noticias. ¿Qué son las buenas noticias? Bueno, las buenas noticias son que hay un camino, que hay una verdad, y que si aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador, nos da vida eterna. ¿Por qué debemos dar esas buenas noticias? Porque lastimosamente la mayoría de los seres humanos están ciegos espiritualmente y necesitan de Dios.
A ellos tenemos que buscar y cumplir con el propósito que nuestro Dios nos ha dejado. ¿Saben por qué? Y nos debería dar mucha tristeza, porque dice en la palabra que muchos se quedarán, muchos preferirán la perdición antes que la salvación. Por eso es que nosotros debemos trabajar incansablemente e ir a esas almas. Hablarles que hay un camino para ir al cielo, que hay salvación y vida eterna por intermedio de Jesucristo y que ellos vuelvan al redil. Entonces, hermanos, su segunda venida nos alienta a testificar a los que no son salvos. Este mundo está completamente perdido. Vimos en las noticias hace unos días atrás lo que ocurrió en Pozorga. ¿Sí vieron, verdad? Miren que el ser humano prácticamente ya no vale, no tiene valor. Entre seres humanos dándose piedras, cogiendo pedazos de roca y dándole en la cabeza, qué dolor tremendo, ¿verdad? Y por eso es que nosotros debemos discernir que la venida de nuestro Señor está cerca. En Mateo 24, en los versículos del 37 al 44, el Señor lo dice en estas palabras. Dice, cuando yo, aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre venga otra vez, la gente estará viviendo como en la época de Noé. En ese tiempo la gente seguía comiendo, bebiendo y casándose, hasta el momento mismo en que Noé entró en la casa flotante y luego vino la inundación. La gente no sabía lo que pasaba hasta el momento en que llegó el diluvio y todos se ahogaron. Algo así pasará cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez. Si en ese momento hay 2 hombres trabajando en el campo, me llevaré a uno y dejaré al otro. Si 2 mujeres están moliendo granos, me llevaré a una y dejaré a la otra. Por eso, estén siempre alerta, pues ustedes no saben el día en que yo, su Señor, vendré otra vez. Les aseguro que si el dueño de una casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, vigilaría la casa y no permitiría que el ladrón entrara. Del mismo modo, ustedes deben estar atentos y preparados, porque yo, el Hijo del Hombre, llegaré cuando menos lo espere. Como les decía anteriormente, en esta época actual el ser humano no toma en serio esta profecía que el Señor nos dejó en su maravillosa palabra. Y viven una vida libertina, una vida que hace mucho daño a la sociedad. Andan distraídos en sus problemas, afanados en hacer dinero a como dé lugar, preocupados por satisfacer sus necesidades, sus placeres, seguros que ellos lo pueden hacer solos. No necesitan de Dios. Otros piensan que por sus buenas obras ya han hecho lo suficiente y se merecen el cielo y estar con Dios. Mis padres me decían que el Señor es bueno. Sí, el Señor es bueno y lleno de misericordia y de amor. Y uno de ellos me dijo que cuando ya se acabe todo esto, el Señor nos va a llevar a todos, a pecadores, a santos y a todos nos va a llevar. Pero eso es lo que nos hace creer la iglesia tradicional. Hermanos, Dios no es alcahuete de nadie. Dios aborrece el pecado. Estas personas son incrédulas a lo que dice la palabra del Señor y en consecuencia toman como broma la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El mundo dice hoy en día, yo soy libre para llevar una vida normal, entre comillas, pero no es una vida normal, es una vida irresponsable. Hay una evidente esclavitud, esclavos para dañar, no solo a nuestros semejantes, sino también para ofender a nuestro Dios. ¿Ustedes han visto la película El Titanic? ¿Sí? Bueno, el Titanic era un barco inmenso que el 14 de abril de 1912
según Wikipedia, murieron 1.514 personas de las 2.223 que iban a bordo. Dice que entre sus pasajeros estaban algunas de las personas más ricas del mundo, además de cientos de inmigrantes irlandeses, británicos y escandinavos que iban en busca de una mejor vida en Norteamérica. Nosotros en la película vemos que estas personas estaban aterradas cuando sintieron el impacto, que salieron corriendo en medio de las dificultades que habían al caerse las vajillas, al sonar los aceros, las vigas de madera que se rompían. Pero según un libro que estaba leyendo, nada de esto era cierto. Entonces, ¿qué ocurrió realmente aquella noche fatal a bordo del Titanic? Bueno, dice que la verdad era muy diferente. Los pasajeros estuvieron disfrutando, se sentían perfectamente seguros. ¿Por qué deberían preocuparse si el Titanic era imposible que se hunda? Alguien había dicho, ni Dios podría hundir este barco. ¿Qué estaba pasando aquí, hermanos? Bueno, que el dueño del barco o el presidente de esta empresa, el capitán, la tripulación y los pasajeros estaban adormecidos por su arrogancia. Tanto era su arrogancia que el dueño del barco y lo que lo fabricaron no le dieron la mayor importancia a las medidas de seguridad. No hubieron muchos botes salvavidas. ¿Por qué? Porque pensaron que era por gusto gastar en eso. No hubo ni pánico, ni conmoción, ni confusión. Después de un tiempo, el capitán convocó a todos los pasajeros para que aparecieran en la cubierta con sus chalecos salvavidas. Pero muchos creyeron que era una broma cuando se les ordenó que subieran las mujeres y los niños a los pocos botes salvavidas que estaban disponibles. Muchos pensaron que era una práctica y que pronto estarían de vuelta en su barco. ¿Por qué? Porque el Titanic no se podía hundir. Dice este libro que solo cuando se disparó el primer cohete algunos vieron que la cosa era seria, pues en alta mar un cohete es señal universal de peligro y solicitud de socorro. Solo el frío del agua congeló el gesto de horror, pero ya era demasiado tarde para salvarse. El Titanic se estaba hundiendo y se hundió. La tragedia no fue que aquel enorme navío se hundiera, sino que todas las señales de aviso, de advertencias y reglas de la navegación fueron ignorados, tanto por el capitán, por la tripulación y por los pasajeros. Llevando esta escena al campo espiritual, en el sentido espiritual, es todo un modelo que lastimosamente llevará a miles a la perdición eterna en el día final, cuando Cristo aparezca por segunda vez. Hermanos y hermanas, por eso es que Dios retarda su venida. Jesús nos ha escogido a nosotros como sus instrumentos valiosos. ¿Para qué? Para que testifiquemos y seamos portadores de las buenas noticias y vayamos hacia el mundo a advertirles que va a haber condenación, ir a buscar esas almas perdidas y que se reconcilien con nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que nosotros somos hijos de Dios. ¿Aquí están los hijos de Dios? Bueno, déjenme darles una noticia hermosa. Los hijos de Dios, o sea, los que han aceptado a Jesús como el Señor y Salvador, tenemos el ministerio de la reconciliación, ¿verdad? En la segunda carta de Corintios, capítulo 5, de los versículos 18 al 20, en la Reina Valera dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hermanos, nosotros somos los encargados de ir al mundo y traer almas para Cristo.
Él nos da el poder y la autoridad para hacerlo. Es hermoso ver cuando una persona, cuando una alma pecadora se arrepienta y confiesa que Jesús es el Señor. Nos llenamos de gozo, amén. Porque esa nueva alma ya pertenece al reino de los cielos. Dice en la palabra del Señor que los ángeles hacen fiesta arriba en los cielos por una alma que va al redil, ¿verdad? Entonces, la mejor forma de esperar su venida es que trabajando para su reino. Pero para eso debemos estar preparados y vivir fielmente para su venida. Ahora, ¿cuándo será la venida del Señor? Bueno, su venida va a ser de repente. Ni siquiera el Hijo lo sabe, solamente el Padre que está en los cielos. Pero ahora, por las señales que se están aconteciendo, diríamos que está muy cerca la venida de nuestro Señor. Por lo tanto, debemos estar atentos y preparados, viviendo cada día en obediencia, en santidad, animándonos unos a otros y con una vida que le agrade a Dios. Sí, hermanos, debemos andar en obediencia. Esa es una de las cosas que más le agrada a nuestro Padre Celestial, es que sus hijos lo obedezcan. Pero esta obediencia tiene que ser voluntaria y no obligada. En la primera carta de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 3, en la traducción del lenguaje actual, dice: nosotros demostramos que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos. Y obedecerlos, ¿qué dice ahí? No es difícil, ¿verdad? Hermanos, nuestro Padre es soberano. Él ejerce y posee la autoridad suprema. Y a Él le agrada que hagamos las cosas a su manera, sabiendo que Él sabe todas las cosas y siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Debemos renunciar a aquello que nosotros queremos y decidir hacer cuando Él lo pida. Nuestro Señor Jesucristo fue un ejemplo de la obediencia y nos exige esa obediencia, y si no cumplimos con ese mandato, lastimosamente aparta a toda persona que no obedece su palabra. También debemos vivir en santidad. En el libro de Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 3, en la Reina Valera dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Usted puede vivir en santidad y tener una vida de esperanza en obediencia a Dios por habernos salvado. Ser santo es estar moralmente sin mancha, estar separado del pecado y por tanto consagrado a Dios. La santidad es separarnos para Dios, es decir, que ya no podemos actuar ni vivir como el mundo lo hace, sino bajo la voluntad de Dios. Vivir en santidad toma muchos sacrificios, pero cada acción que tú hagas valdrá la pena, porque nuestra vida estará segura en las manos de nuestro Señor Jesucristo. No importa los obstáculos, ni los problemas, las luchas o las pruebas que hayan en esta vida. No importa las aflicciones. Vivamos en santidad porque Cristo nos ama. Recordemos que Él murió por cada uno de nosotros y se merece que sus hijos vivamos apartados para Él. Debemos también animarnos unos a otros. Debemos perseverar animándonos unos a otros, esperando la maravillosa y hermosa venida de Cristo.
y lo que nos debe animar son las promesas de nuestro Señor. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 18, la palabra de Dios dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo nos alienta, amén. ¿Por qué nos alienta? Porque sabemos lo que va a pasar con los cristianos que ya no están aquí en esta vida, ¿verdad? Nos alienta porque va a haber el retorno de los redimidos de Cristo. Nos alienta a pensar en el orden que acontecerán las cosas. Ahora, la palabra de Dios, la Biblia no nos ofrece un programa que una vez cumplido estos pasos, entonces vendrá Jesús. No encontramos una agenda por la sencilla razón que a nosotros no nos toca saberlo. Debemos confiar en las promesas de Dios y estar velando, preparándonos y animándonos unos a otros a su venida. Nuestro Señor Jesucristo hizo esta promesa maravillosa. Nuestro Señor Jesucristo cumple con cada promesa que hace. Él no es mentiroso. Él todo lo que dice en la palabra de Dios lo cumple. Así que debemos confiar plenamente en Él. Debemos, como decía anteriormente, animarnos unos a otros. Pero debemos estar en obediencia, debemos estar en santidad. En el libro de Juan, capítulo 14, del versículo del 1 al 4, nuestro Señor Jesucristo hizo una promesa maravillosa. Esta promesa se lo hizo a los discípulos de Él. ¿Dónde están los discípulos de Él aquí? Amén. Bueno, esto va para nosotros. Dice la palabra de Dios: poco después Jesús le dijo a sus discípulos: no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá y a prepararles un lugar. Después de esto volveré para llevarlos conmigo. Así estaremos juntos. Ustedes ya saben a dónde voy y saben también que el camino que deben tomar. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso, porque aquí se cae un poco de palabras humanas que dicen que nosotros no vamos a ver a Dios, que solamente lo que dicen en Apocalipsis, los 144,000 de las 12 tribus, solo ellos lo van a ver y nosotros ni siquiera lo vamos a conocer. Pero aquí lo está diciendo, que vamos a ir a vivir con Él en las moradas. Y ya nos imaginamos cómo vamos a estar allá, ¿verdad? Vamos a adorarle, agradecerle por todas las cosas que ha hecho por nosotros. Qué bendición tan grande, qué bendición tan hermosa de ahora ver que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que tiene el control de nuestras vidas, y sobre todo que Él ha prometido venir para acá y a llevarnos. Ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más problemas.
allá estaremos solamente glorificando su precioso nombre, adorándolo y dándole la gloria y la honra. La Biblia nos habla de ese gran día que nuestro Señor Jesucristo va a descender. Podemos imaginarnos de este acontecimiento. Su palabra dice que con voz de mando y con voz de arcángel regresará como conquistador, como soberano. Lo hermoso de tales voces serán para llamar a los muertos a la resurrección. El sonido de aquella trompeta no solo será para despertar a los muertos, sino también para transformar a los vivos. La venida del Señor será pública y todo ojo le verá. Será una venida visible y audible. Esa hermosa trompeta anunciará y proclamará que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, tenemos que trabajar para su reino. Él va a venir, nos va a arrebatar, pero también nos va a pedir cuentas. No es que vamos y pasamos, tenemos que rendirle cuentas a Él, así que debemos trabajar para su reino. La Biblia afirma que la muerte no es el fin, que nuestros cuerpos van a ser glorificados. Ya no va a haber más dolor, ya no va a haber llanto, ya no va a haber enfermedad, angustia, ya no va a haber problemas, corrupción, chismes. Lo que va a haber es gozo. Lo que va a haber es alegría, felicidad. Lo que va a haber es que vamos a estar con las manos alzadas adorando a Jesús, al que dio la vida por cada uno de nosotros, el que no escatimó siendo Dios y se convirtió en un humano a sufrir por cada uno de nosotros. Esto nos da consuelo y seguridad al enfrentarnos a cada problema. Los hijos de Dios nos vamos a reunir en persona con Cristo y será una reunión gloriosa. Vamos a estar alegres, pero también me imagino que nos va a doler ver tanta gente que se va a quedar. Por eso es que no me canso de decirles a ustedes, y yo también me lo digo a mí mismo, que debemos comenzar a trabajar para su reino, que debemos abrir nuestra boca y ir a decirle a todo el mundo, a todo ser humano que está perdido, que hay una salvación, que hay una vida eterna. Dice en la palabra que Jesús un día oró para que algún día veamos su gloria y participemos en ella. En el libro de Juan, capítulo 17, versículos 22 y 24, en la traducción del lenguaje actual, su palabra dice: yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste. ¿Dónde están los seguidores de Cristo? Nos ha dado poder. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que se mantengan unidos. Para eso deberán permanecer unidos a mí, como yo estoy unido a ti. Aquí nos habla de la unidad, hermanos. Y esta iglesia Alto Refugio debe estar unida. Y en unión vamos a trabajar en conjunto, todo para darle la gloria al Señor. Así la unidad entre ellos será perfecta, y los de este mundo entenderán que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas tú. Padre, los seguidores que tengo me los diste tú, y quiero que estén donde yo voy a estar, para que vean todo el poder que me has dado, pues me has amado desde antes de que existiera el mundo. Qué hermoso, ¿verdad? Como Él oraba a su Padre. El sufrimiento que padecemos ahora será transformado en gloria cuando Él venga. Tenemos que esperar con alegría su preciosa venida. Si no lo has aceptado al Señor,
o no te consideras todavía un hijo de Dios, hoy lo puedes hacer. Los ministros se van a parar acá al frente y puedes decirle que te guíen en una oración. Estás solamente a un paso de una oración. El Señor no te pide sacrificios, no te pide que vayas caminando en pleno sol descalzo o en rodillas. Él solamente te pide que tengas un verdadero arrepentimiento y lo reconozcas como su Señor y Salvador. Hermanos, esperemos la venida del Señor. Está cerca. Están pasando muchas cosas aquí y nosotros debemos estar preparados para su venida. Pongámonos de pie, hermanos. Amado Rey, santo y poderoso es tu nombre, Señor. Gracias por ser nuestro Dios, por ser nuestro Señor. Gracias por ser nuestro Salvador, Señor. Gracias por planificar ese plan tan hermoso de venir por primera vez, Señor, a dar la vida por cada uno de nosotros, Señor. Moriste en una cruz, Padre, pero resucitaste y venciste a la muerte, Padre. Y gracias a ese sacrificio, Señor, ahora nosotros estamos aquí, Señor, trabajando para tu reino, Padre. Danos sabiduría, fortaleza, Señor. Levanta nuestro ánimo para seguir adelante, Padre. Para ser esos buenos embajadores, esos buenos representantes tuyos aquí en esta tierra, Señor. Nos duele lo que pasa en este mundo, Padre. Pero perdónanos, porque a veces estamos cómodos, Señor. Porque a veces no abrimos nuestra boca y decimos que hay una solución, que hay una verdad, Padre. Nos comprometemos de ahora en adelante, Señor, al salir de esta puerta, Padre, a poner en práctica todo lo que hemos aprendido de ti, Señor. Que debemos trabajar para tu reino, Señor, mientras esperamos tu preciosa y maravillosa venida, Padre. Creemos, Padre, que nos vamos a ir contigo, Señor, y lo único que vamos a hacer es agradecerte por todo lo bueno y hermoso que has hecho con cada uno de nosotros, Padre. Has restaurado vidas, Señor, has restaurado matrimonios, Señor, has sanado, Padre. Pero sobre todo nos has dado la salvación y la vida eterna, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, por mis hermanas, Señor. Danos fortaleza para salir adelante, Señor, esperando tu venida, Padre. Y que sepa bien, Señor, que todo el honor y la gloria siempre será tuya, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios me lo bendiga. Jesús volverá por su iglesia.